Vamos a empezar con la definición epidemiológica de qué es una bacteriemia en el hospital, pero en el transcurso de la charla nos vamos a dar cuenta que esta definición hay que ponerle a veces un poquito de sentido porque no siempre se va a cumplir al pie de la letra. Entonces se define como la presencia de uno o más hemocultivos positivos para un germen que se considere patógeno y que ese hemocultivo sea tomado en las 48 horas después de que el paciente esté en el hospital. A veces ocurre bacteremias por gérmenes que no siempre son patógenos y eso suele confundir. Estafilococo coagulasa negativo es uno de esos que podría generar una confusión, pero entonces cuando tengamos este tipo de gérmenes vamos a tener que tener unas ciertas condiciones. Por ejemplo, para estafilococo coagulasa negativo es interesante que haya la presencia de un catéter venoso central y que en ese momento hayan signos y síntomas de infección. Lo primero que yo quería mostrarles era cómo era, pues qué gérmenes son los que uno espera en las infecciones en bacteriemias en el hospital. Y esto me costó un poquito de tiempo porque la epidemiología colombiana no está bien descrita y la epidemiología de otros países no se parece a la de nuestra. Primero les traje una visión que es más o menos repetitiva. La epidemiología estadounidense se saca en casi todos los estudios que están reportados en la literatura de un reporte epidemiológico que ellos llevan muchos años haciendo y recoge una serie de hospitales de 18 estados de los Estados Unidos. Y a través del tiempo ellos han ido disminuyendo la cantidad de bacilos gram negativos y aumentando las bacteremias por coco gram positivos. Esto se expresa en esta tabla donde ustedes ven bacteremias por cada 1000 admisiones y aunque aquí está cortado pueden ver que la cantidad de cocos gram positivos supera en número a la cantidad de bacilos gram negativos. Pero si uno mira Colombia, bueno, aquí hay varias formas de enterarse de cómo está la epidemiología, pero no es un estudio multicéntrico que recoja muchos municipios o muchos capitales de Colombia. Alguna aproximación se puede ver en el boletín del Instituto Nacional de Salud, que refleja lo mismo que reflejó Episepsis. En Episepsis ellos recolectaron hemocultivos, claro que estos hemocultivos unos eran de pacientes que habían desarrollado la infección dentro del hospital y otros de pacientes que venían con hemocultivos positivos desde la comunidad. Aquí vemos que extrahospitalarios eran el 36%, intrahospitalarios 40.9%. Cuando sumamos los extra con los intrahospitalarios, los gram positivos eran el 43 y los gram negativos eran más, pero pues 43 y 54 están más o menos miti-miti. Cuando ya vemos solamente los intrahospitalarios, vemos que los bacilos gram negativos eran el 88%, esto es muchísimo. Y cuando hablamos solamente de la unidad de cuidados intensivos, el 46% de los hemocultivos eran positivos y el patógeno más frecuente era Klebsiella. En esta tabla están divididos por aquellos que se identificaron en la unidad de cuidados intensivos y los que se identificaron en salas generales del hospital. Podemos ver que los bacilos gram negativos, si sumamos Klebsiella, E. coli, van a ser mayoritarios frente a los cocos gram positivos y que los que predominan son enterobacterias entre los bacilos gram negativos, estafilococo el primero entre los coco gram positivos y también epidermidis. Y en las salas generales vemos que los bacilos gram negativos son muy importantes. De hecho, no hay ningún coco gram positivo en esta serie. También podemos mirar que en la unidad de cuidados intensivos fue mucho más frecuente la bacteremia que en las salas generales. Hay muchas formas de clasificar las bacteriemias, pero esta es la que a mí más me interesa por la utilidad clínica que conlleva. La bacteriemia primaria es aquella que va a ser todas aquellas bacteriemias que tienen un foco que no se conoce, más aquellas que son asociadas a catéter.
Entonces, en la bacteriemia primaria incluimos estas de origen desconocido. Y las otras son las bacteriemias secundarias. Las bacteriemias secundarias son todas las que son derivadas de una infección local que a veces empieza como desconocida, pero que el trabajo del médico es identificar dónde está. Cuando uno dice, bueno, ¿qué son aquellas cosas que hacen que a uno le dé bacteriemia mientras que esté en un hospital? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Una bacteriemia adquirida en el hospital, cuando es primaria, generalmente uno la ve como un evento de inseguridad hospitalaria, porque supuestamente todas son prevenibles y son cosas que se le adicionan a la comorbilidad que ya tiene el paciente. Por tanto, nuestro trabajo siempre es tratar de evitarlas. Cuando una bacteriemia es secundaria, pues es una complicación asociada a algo que ya tiene el paciente. Ese algo que ya tiene el paciente puede ser que haya venido con él desde la comunidad o que fue algo que también nosotros le agregamos. Ejemplo, a un paciente vino aliviado, solamente venía para una cirugía ambulatoria, una cirugía programada, supongamos estética, y hizo una infección de sitio operatorio y de ahí derivó una bacteriemia secundaria. Eso es una complicación que nosotros le agregamos, porque el paciente venía a una cirugía estética nomás. Ahora bien, si el paciente, porque vino por cualquier entidad, le pusimos un catéter y ese catéter se infectó, hizo bacteriemia, también es un acto de inseguridad hospitalaria. Entonces, las bacteriemias hospitalarias en muchos casos, resumiendo todo lo que acabo de decir, tienen que ver con seguridad del paciente y es nuestro menester tratar de llevarlas a cero. Por eso, los factores predisponentes, si los vemos aquí, muchas veces dependen de nosotros, del cuidado que nosotros le demos a ese paciente. Entonces, el uso de catéteres venosos centrales tiene una incidencia muy importante, miren, 72%. Catéteres periféricos, catéter arterial menos, pero también ofrece un riesgo. La sonda vesical ofrece un riesgo. La nutrición parenteral, que generalmente viene pues asociada al cuidado del catéter. La diálisis, pues nosotros a veces no somos los que llevamos el paciente a diálisis, pero el cuidado del catéter sí depende de nosotros. Y la unidad de cuidados intensivos, todos son factores que aumentan el riesgo de que a un paciente hospitalizado le dé una bacteriemia. Detectar si esa bacteriemia es primaria o es secundaria es fundamental para que el manejo sea exitoso y evitar la recaída. Además, le permite al área de control de infecciones determinar cuáles son los problemas de seguridad del paciente que están acarreando el hospital y poder dirigir así los recursos hospitalarios. Pero es muy triste que incluso en los Estados Unidos el 53% de las bacteriemias queden como de origen no identificado, porque muchas veces este 53% es falta de búsqueda. Si nosotros no hacemos una búsqueda juiciosa de dónde está el origen de la bacteriemia, pues entonces esta va a ser un porcentaje que no nos va a permitir identificar dónde es que tenemos que llevar las acciones. En esta tabla se resumen bastantes artículos en los que nos van a dar un riesgo para cada una de las intervenciones. Muchas veces uno tiene un paciente, digamos, en la unidad de cuidados intensivos y el paciente hizo bacteriemia. Y entonces uno tiene que preguntarse, bueno, esa bacteriemia puede ser secundaria a algo. Entonces, ¿dónde tengo que buscar yo? Pues obviamente ese paciente que está ahí invadido en la unidad de cuidados intensivos va a tener, de todas las invasiones que tiene, unas con más riesgo y otras con menos riesgo. Por eso, este perfil de riesgos es muy importante a la hora de ver qué cultivos voy a tomar, porque uno en la unidad de cuidados intensivos no puede decir, vamos a pancultivar el paciente, y de donde le crezca algo, de ahí fue la bacteriemia. Ese es un abordaje que es muy costoso y produce mucho error médico. Entonces uno lo que dice es, bueno, a ver, tengo el paciente en la unidad de cuidados intensivos, y de estos riesgos, ¿cuál es el más alto? Entonces vemos que este es 6.25. Entonces el que tenga un catéter venoso central es el riesgo más alto de que ahí sea la bacteriemia. Y el más bajito,
que tenga un dren abdominal. Entonces, el dren per se puede que tenga una colección intraabdominal, pero el dren per se le está ofreciendo muy poco riesgo de que esa sea la causa de la bacteriemia. Este es un resumen de otro estudio. Ellos encontraron que las causas más frecuentes eran, cuando hablábamos pues de bacteriemia secundaria, la vía respiratoria, seguida de la vía gastrointestinal y luego el catéter venoso central. Vamos a ver un casito. Entonces, les voy a hacer el caso y luego les voy a hacer unas preguntas y ustedes alzan la mano. A ver, ¿quién vota por un lado? ¿Quién vota por el otro? Es un hombre de 55 años, viene por dolor, eritema y calor en la rodilla derecha. Tiene escalofrío y fiebre. Él estaba bien, pero un día se fue a jugar fútbol y allá sufrió una abrasión en la rodilla y después de eso le empezaron los síntomas. En urgencias le identifican que tiene líquido intraarticular y le hacen una punción, le inician antibióticos. En el cultivo del líquido articular creció estafilococo. El paciente persistió con fiebre, tenía más leucocitosis, le tomaron unos hemocultivos, pero ya llevaba 48 horas en el hospital. Y finalmente en esos hemocultivos identificaron estafilococo aureus. La pregunta es, ¿este hombre tiene una bacteriemia nosocomial? Verdadero. La bacteriemia se identificó cuando llevaba más de 3 días en el hospital. ¿Quién vota por esa? Nadie. Y falso, la bacteriemia secundaria a la artritis séptica. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo se hace normalmente este análisis? Esta es una forma de análisis que nos propone CDC. Entonces uno dice, debe analizar el hemocultivo. Entonces el hemocultivo identifica al menos un organismo aislado en el sitio local de infección. Entonces teníamos la artritis séptica, ahí se identificó el mismo que está en la sangre. El análisis de tiempo. El hemocultivo es recolectado mientras la infección local está aún en curso, también lo cumple. Y el análisis del germen. El germen identificado es usual en el tipo de infección. O sea, el Staphylo es la causa más frecuente de artritis séptica rodilla postraumática. Caso 2. Una mujer, 50 años, ingresa al hospital, tuvo un accidente de tránsito. En el accidente tuvo una abulsión mayor en el brazo derecho. Fue horrible, fue abulsión de todos los tejidos blandos. La sometieron a lavados y le dejaron antibióticos de amplio espectro, le pusieron un PIC porque era imposible canalizarla, todo el brazo estaba casi destruido. La señora, después de un mes de estar en el hospital, empieza con dolor abdominal, distensión, diarrea, le realizan una toxina para Clostridium difficile que fue positiva y al día siguiente la señora en muy malas condiciones ingresa a UCI hipotensa. Le hacen unos hemocultivos que son positivos para Enterobacter cloacae a las 24 horas. Entonces la pregunta es, ¿la bacteriemia de esta paciente es secundaria al PIC? Verdadero, tiene un PIC desde hace 32 días, lo cual aumenta mucho el riesgo. Ups. Y el germen aislado es usual en los hospitales. ¿Quién vota por eso? ¿Nadie? Falso. La colitis toxigénica por Clostridium aumenta el riesgo de bacteriemia por bacilo gram negativos y el daño de la flora normal por los antibióticos que lleva recibiendo desde hace un mes aumenta el riesgo de bacteriemia por estos gérmenes que han colonizado el tracto gastrointestinal. ¿Quién vota por eso? A ver, pero nadie vota. Voten pues. Votan por esa. Entonces vamos a hacer el análisis. Entonces, análisis del hemocultivo. El germen no fue aislado en la colitis, ¿cierto? Porque no le hicimos ningún estudio en materia fecal donde creciera el mismo que estaba en la sangre. Análisis de tiempo. El hemocultivo recolectado mientras la infección local está aún en curso. Tiene una infección local que está en el tracto gastrointestinal y esa todavía está en curso, ese sí lo cumple. Y el análisis del germen. El germen es identificado, que identificamos en sangre, es usual en este tipo de infección porque los gérmenes que ella tiene en este momento en la flora intestinal son los gérmenes nosocomiales porque ya todos se los barrimos y esos son los que van a salir a la sangre por translocación. Entonces este es un caso que enreda un poquito pues porque no es el mismo que está identificado en el colon, pero pues porque de hecho la infección que ella tiene en el colon no es por un germen sino por una toxina, pero
cumple criterios para una infección de secundaria o de origen en una infección local, aunque tenga PIC desde hace 32 días. Bueno, entonces, ¿cuáles son las claves para sospechar el germen? Porque a veces lo más importante para montar una terapia empírica es uno saber, pues, a quién va a tratar de matar. Entonces, uno tiene un paciente, lo llaman y le dicen, vea, tengo un paciente en la unidad de cuidados intensivos, está muy mal, yo sospecho que tiene una bacteriemia asociada a catéter, digamos, ¿qué le empiezo? Esa es la pregunta más usual. Entonces, uno siempre tiene que pensar, a ver, ¿cuál es el origen de la bacteriemia? ¿Si es ese PIC que me están diciendo por teléfono o realmente puede haber otro origen? ¿Cuánto lleva hospitalizado? ¿Ha recibido antibióticos previos? Porque hay pacientes que pueden llevar hospitalizados mucho rato, pero no les han dado ni una vez antibióticos. Entonces los pacientes siguen conservando su misma flora, no se las hemos modificado. Y otra que es muy importante y por la cual uno se debe preocupar es cuál es la epidemiología del lugar donde yo trabajo. Y es más, ¿cuál es la epidemiología de la sala donde está hospitalizado ese paciente o donde ha pasado el mayor tiempo hospitalizado durante la larga hospitalización? No es la misma epidemiología en la unidad de cuidados intensivos cardiovascular, en la unidad de cuidados intensivos de trauma, en una sala general obstétrica, y uno sí se debe preocupar porque generalmente el comité de infecciones de sus hospitales tiene esos datos y les debe llegar a ustedes por correo, por un boletín, y ustedes los deben tener a mano para tomar una terapia empírica. Estos son como algunos daticos que están publicados en la literatura. Entonces, en las primeras 2 semanas es muy importante Streptococcus y S. aureus. Después de 2 semanas, los bacilos gram negativos empiezan a ser muy importantes, empieza a aparecer Cándida, Enterococcus, y esto es algo que era lo que les quería mostrar en las primeras diapositivas. Depende de su hospital, puede que usted tenga un hospital que se comporte al estilo americano, donde los cocos gram positivos sean lo más importante en las bacteriemias adquiridas en el hospital. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital donde los bacilos gram negativos son mucho más importantes que los cocos gram positivos, pero ahora estoy haciendo un estudio de catéteres y bacteriemia solamente en unidades de diálisis y ahí reinan los cocos gram positivos. Entonces, en esa sala en especial, en la unidad de diálisis, el comportamiento es muy distinto a si yo me voy a una unidad de cuidados intensivos de mi mismo hospital. Bueno. Entonces, como las bacteriemias asociadas a catéter son tan importantes en este tema, vamos a dedicarle unas cuantas diapositivas. Entonces, los catéteres son como la causa del 90% en algunas series, pero en otras cambia ese porcentaje. Mientras más corta sea la duración del catéter, mientras menos días lleva implantado, pues menos bacteriemias asociadas hay. Por eso uno se tiene que preocupar por retirar el catéter lo más pronto posible cuando no se necesite. O sea que uno tiene que borrar de su mente eso de, no, pero es que es mejor dejar el catéter porque hay que pesar chuzarlo. No, que pesar que termine con una bacteriemia asociada al uso del catéter. La mayoría de los catéteres se terminan colonizando y se pueden colonizar, vamos a pasar a esta diapositiva porque es más fácil mostrarlo acá, se pueden colonizar de varias formas. Si entienden la gráfica, pues esto es un catéter bilumen que ingresa aquí a una vena. Si se coloniza por los gérmenes que están en la piel, es una colonización exógena, y aquí tiene mucha importancia la flora de la piel, y para controlar esta colonización lo que hacemos es lavado de mano y descontaminar la piel que está aquí, que hay muchas formas de hacerlo. La otra forma, como se puede contaminar, es contaminando el puerto. Esa es una contaminación endógena, también tiene que ver con la flora de la piel y aquí el control del lavado de manos es muy importante. También se podría contaminar por los líquidos que yo estoy infundiendo y ahí tiene mucho que ver la forma como se manipula o se manufactura el producto a infundir. Hay salas donde los productos a infundir se manejan por enfermería y se preparan en la sala. Y existen otros hospitales donde en una máquina de flujo laminar se hacen los preparados y ya llegan preparados a las salas. Esa técnica disminuye el riesgo de este tipo de contaminación. Y la otra es la contaminación hematógena, es decir, que un paciente en otro sitio hizo una bacteriemia por otra infección en otro lado y eso viaja por la sangre y termina
colonizando el catéter. Uno se puede guiar por la clínica para saber, pues la clínica, las formas como ven que utilizan las enfermeras, los diferentes recursos, el lavado de manos, etcétera, y uno así puede decir, vea, lo más probable es que eso sea una bacteriemia asociada a catéter, o lo más probable es que eso sea secundario a ese absceso intraabdominal que sabemos que tiene el paciente. Pero eso puede ser subjetivo y uno a veces se puede ayudar de unas técnicas que son bastante discutidas, pero pues por ejemplo el doctor Macchi ha trabajado bastante en esto y a mí me sirve de utilidad en muchos casos, cuando estoy como discrepando si esto sí es del catéter o no. Entonces, existen muchas técnicas, yo les traje solamente dos, que son las más depuradas, las más fáciles de hacer en los hospitales y que seguramente las que hacen en los hospitales donde ustedes trabajan. Una es con retirada del catéter. Cuando entonces tengo el paciente con sospecha de bacteriemia y tengo que decidir si ese catéter tiene que seguir ahí porque es muy valioso o lo puedo retirar. Entonces, si lo puedo retirar, quito el catéter, tomo 2 hemocultivos periféricos y del catéter que retiré mando a cultivar la punta. Esa punta o segmento intracutáneo, cualquiera de las dos es válida, va a llegar al laboratorio, la bacterióloga la va a rodar sobre un gel y si hay crecimiento de más de 15 unidades formadoras de colonia del mismo germen que creció en los hemocultivos periféricos, entonces del mismo germen, eso puede predecir, tiene una sensibilidad del 85, especificidad hasta del 85% de que esa bacteriemia es secundaria a ese catéter. Ahora, si no retiro el catéter, porque en ese momento no se puede retirar, o porque yo tengo mucha duda si el paciente sí tiene bacteriemia, acuérdense que en este momento yo no sé si el paciente tiene bacteriemia, estoy tratando de hacer el diagnóstico. Entonces no retiro el catéter, entonces lo que puedo hacer es tomar 2 hemocultivos periféricos, uno por alguna de las vías del catéter, o algunos dicen que hay que tomar un hemocultivo por cada vía, y luego voy a terminar con mínimo 3 frasquitos de hemocultivos. Esos 3 frasquitos los voy a meter a incubar al mismo tiempo y voy a mirar las diferencias de tiempo en que va a pitar los hemocultivos y del mismo germen, ¿sí? Si aquí hay diferencias de germen, ya eso me indica que esa bacteriemia no es asociada al catéter. O sea que aquí tenemos que hacer siempre identificación del mismo germen. Bueno, entonces, en este punto, suponemos que si el hemocultivo que se tomó por el catéter es el culpable, tiene más carga bacteriana que la sangre periférica. Entonces debe pitar primero el hemocultivo que se tomó por el catéter y luego deben pitar los periféricos, pero para ese luego se estableció como una forma 2 horas, ¿sí? Entonces, si el hemocultivo por el catéter pita y más de 2 horas después pitan los periféricos, entonces se dice que el culpable es el catéter. Si todos pitaron muy seguiditos, o sea, en el tiempo de 0 a 2 horas pitaron los 3 hemocultivos o al menos 2 de ellos, decimos que es una bacteriemia secundaria. Y eso pues nos da una especificidad un poquito más alta que este método para identificar que es bacteriemia asociada al catéter. Vamos a ver si me hice entender. Entonces, tenemos 67 años, una mujer, viene por una histerectomía abdominal, la trasladan a UCI porque en el intraoperatorio hizo una hemorragia cerebral. La señora está en la UCI, 15 días después hace fiebre, leucocitosis, está soportada con inotrópicos, tiene un catéter subclavio izquierdo que lo implantaron hace 8 días, tiene drenaje de pus por la pared vaginal. Se toman hemocultivos que fueron positivos para Cinetobacter y se toma un cultivo de pus de fondo de saco donde crece Streptococcus el grupo B. Entonces la pregunta es, ¿esta paciente tiene una bacteriemia nosocomial secundaria? La opción A es sí, la paciente tiene una infección profunda de sitio operatorio con bacteriemia secundaria. La opción B es no, la paciente tiene una bacteriemia asociada a catéter. Y la tercera es sí, la bacteriemia tiene una bacteriemia y además tiene una infección de sitio operatorio. ¿Quién vota por la A? Pues levanten la mano, pues, desarrúguense. ¿Quién vota por la A? Nadie. ¿Por la B? Ay, pero qué penosos. ¿Y por la C? Muy bien. Entonces,
El análisis del hemocultivo. El hemocultivo identificó un germen diferente al aislado en el sitio de infección. El análisis de tiempo. El hemocultivo recolectado mientras la infección local está aún en curso, ¿cierto? Pero cuando analizamos el germen, vemos que Acinetobacter baumannii no es el germen más usual en una infección post-histerectomía. Entonces ahí podemos decidir, aunque realmente no hicieron pues como los hemocultivos por aquí, los hemocultivos por acá, podemos mirar que por el análisis de estos tres elementos, la paciente muy probablemente tiene las dos cosas. Tiene una bacteremia muy probablemente asociada al catéter, porque Acinetobacter baumannii es un germen nosocomial con frecuencia asociada a catéteres, y además tiene una infección de sitio operatorio. Ya ahí, después de hacer este análisis, lo que podría hacer el doctor es retirar el catéter, mandar a cultivar la punta y hacer la comparación. Si en la punta le sale Acinetobacter baumannii y ya tiene en la periferia una Acinetobacter baumannii, podría decir que ese es el causante de esa infección. Un problema grande que tenemos con los catéteres es la biopelícula. La biopelícula es una matriz, es producida por las bacterias y genera un ambiente en el que la bacteria puede pasar a fase 0 de reproducción, y como no se está dividiendo, los antibióticos pues no la pueden matar, o la pueden matar muy poco. Por eso, aunque cuando un paciente tiene un catéter, que es el culpable de una bacteriemia, le demos antibióticos, el paciente generalmente tiende a mejorarse. Pero una vez suspendido el antibiótico, el paciente puede volver a hacer la bacteriemia, porque las bacterias que están pegadas al catéter ya determinan que ya no hay un ambiente hostil, vuelven a pasar a una fase de reproducción y vuelven a generar la bacteriemia. Eso podría ser la causa por la que los catéteres no retirados aumentan el riesgo de recurrencia. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores que favorecen la siembra hematógena? La siembra del catéter, o sea, que uno tenga porque muchas veces, aquí el punto es, si yo tengo una bacteriemia secundaria, ¿le tengo que quitar el catéter que tengo ahí puesto el paciente o no? Entonces eso depende de la composición del catéter, de si el catéter tiene un trombo, porque los trombos aumentan el riesgo de que se siembren más bacterias, de cuántos días y qué tan horrible fue esa bacteriemia. Hay pacientes que se quedan con bacteriemia muchos días y nadie se da cuenta, entonces todos sus días cuentan como para sembrar. Del tipo de patógeno, patógenos muy virulentos y hay otros muy chonchos. ¿Cuánto lleva el catéter? La duración de la bacteriemia y la respuesta inmune. Si el paciente es muy inmunosuprimido, muy probablemente no podrá matar las poquitas bacterias que se pegaron a ese catéter. Entonces no hay respuesta, pero generalmente si eso se cumple es mejor quitar el catéter. Bueno, dos palabritas acerca de cándida, que ya se me va a acabar el tiempo. El 2% de las bacteriemias nosocomiales generalmente asociadas al paciente que está en cuidado intensivo son por cándida. Pero hay algunos que reportan hasta 10%, que a mí me parece una exageración. En general en la literatura uno encuentra 2%. La mayoría de las veces es Candida albicans, como les voy a mostrar, pero cada vez está aumentando más el riesgo de no albicans. La mortalidad es alta, sobre todo porque es difícil el diagnóstico y nos demoramos mucho en sospecharla. Este cuadro lo tomé de Germen, del reporte de ellos, y aquí podemos ver, estos son hemocultivos de pacientes hospitalizados, y aquí está por edades. Ellos los enumeraron para que uno los encontrara mejor, de 1 a 10, y aquí vemos que en todas las edades Candida albicans es la más importante, pero vemos que para todas las edades no albicans viene aumentando. La colonización de las mucosas, la quimioterapia, el paciente con neutropenia, el que está recibiendo nutrición parenteral, los grandes quemados, el tener bajo peso al nacer, el haber tenido mucha estancia en UCI, que es lo que realmente está asociado a mucho uso de catéter, estar muy enfermo, el tener antecedente de esteroides sistémicos a altas dosis, y la cirugía abdominal abierta persistente que generalmente los pacientes necesitan en EPT, todo ese ambiente es el que lo lleva a uno a pensar en cándida. Entonces, hay muchos scores que ustedes pueden encontrar en literatura, pero lo más importante para mí es que ustedes se imaginen este tipo de paciente. Y ese tipo de paciente que no se mejora, que todo el mundo sospecha como si tuviese bacteriemia porque tiene sus signos clínicos de bacteriemia, pero en los hemocultivos no crece nada, hay que empezar a pensar que puede estar cursando una candidemia. Este tipo de lesiones en piel, me gusta mucho que las reconozcan,
Cuando yo me estaba formando en unidad de cuidados intensivos, me decían, eso es normal, eso le da a todos los pacientes en UCI. Y en los sitios donde queda mojado el paciente después de los baños, se empieza a generar este tipo de brote, por decirlo así, pero esos son siembras de cándida. Y cuando uno revisa al paciente en la unidad de cuidados intensivos y le encuentra esto, le debe aumentar mucho más el riesgo de que ese paciente tenga una candidemia. Y lo otro que es muy importante es el fondo de ojo. Casi nunca nosotros nos vamos con un oftalmoscopio a mirarle el fondo de ojo a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, y el ver manchas algodonosas en la retina predice muy altamente la fungemia. Bueno, entonces finalmente, para terminar, lo más importante es el control y la vigilancia. ¿Qué necesitamos hacer para que los pacientes no se enfermen? Prevenir que se enfermen. Porque una vez que ya tienen una bacteriemia nosocomial, la mortalidad es muy elevada. Entonces, garanticemos la seguridad del paciente, determinemos los factores de riesgo y controlémoslos, implementemos campañas que disminuyan el uso de catéteres intravasculares, el de sondas, disminuyamos lo que podamos el uso de ventilación mecánica, identifiquemos los brotes de las instituciones. Y el último, que no lo puse porque se los quería decir ampliamente, es evitemos el uso de antibióticos. Mientras más antibióticos haya recibido un paciente durante la hospitalización, más problemas va a tener si ya una vez desarrolla la bacteriemia nosocomial, para podérsela tratar, porque generalmente van a ser bacterias multiresistentes. Y segundo, la flora normal previene el riesgo de desarrollar una bacteriemia. Entonces no le matemos lo poquito bueno que tiene el paciente con el uso de antibióticos, que por si de pronto. No, si el paciente no necesita antibióticos, no los usemos, y con eso vamos a prevenir. Y obviamente el punto más importante que no nos cansamos de repetir es: lavémonos las manos, porque el uso de alcohol glicerinado, de un lavado con clorhexidina, con yodo, puede prevenir muchísimo las bacterias nosocomiales. Bueno, muchísimas gracias.